Mi esposa me fue infiel y nos abandonó cuando nuestro hijo tenía 9 años. Lo crié solo. Ella regresó, lo manipuló y me dejó sin lugar en su boda. Pero al final, el karma hizo su trabajo. Me llamo Nolan, tengo 47 años, y voy a contarles la noche en que terminé afuera de un salón de banquetes, con un traje alquilado, mirando a través de una ventana como mi exesposa brindaba en la boda de nuestro hijo. Yo estaba allí, en la calle, sosteniendo un plato de aperitivos que una camarera me había dado porque pensó que formaba parte del personal de servicio. No es una exageración ni una metáfora, pasó exactamente así. Y lo más increíble es que, dentro de todo lo que ocurrió esa noche, ni siquiera fue lo peor. Ahora, déjenme retroceder un poco, porque si empiezo por ahí es fácil sacar conclusiones equivocadas. Podrían pensar que soy el típico padre irresponsable que terminó donde le correspondía, fuera, mirando desde lejos. Pero no es así. La historia es más larga y bastante más complicada, y para entender realmente cómo llegué a ese punto, hace falta ver todo el contexto. Después de eso, pueden decidir por su cuenta quién es el villano aquí. Me casé con Bianca cuando tenía 24 años. Ella tenía 22, recién salida de la universidad con un título en comunicaciones que nunca utilizó y una sonrisa capaz de hacerte olvidar hasta tu segundo apellido. Nos conocimos en el asado de un amigo en común en Austin. En menos de 6 meses, estaba arrodillado en la sala de sus padres como un tonto, con un anillo que no podía permitirme y un discurso que había ensayado 14 veces frente al espejo del baño. Dijo que sí. Su padre parecía querer decir algo muy distinto, pero se limitó a estrecharme la mano y pedirme que cuidara de su hija. Le prometí que lo haría, y durante un tiempo cumplí. Conseguimos un pequeño apartamento cerca de South Lamar, de esos con paredes delgadas y una cocina tan reducida que tenías que elegir entre abrir la nevera o pararte dentro. Yo trabajaba como soldador en un taller de fabricación, con jornadas de 50 horas semanales. Bianca trabajaba medio tiempo en una boutique del centro, aunque pasaba la mayor parte del tiempo hablando de su sueño de convertirse en bloguera, algo que en 2005 básicamente significaba tener una página en internet y una buena cámara. Le compré la cámara. Pensé que estábamos construyendo algo juntos. Cuando nació nuestro hijo Tobías, sentí que el pecho me iba a estallar. No de miedo, sino de amor. Ese pequeño, con su abundante cabellera oscura, me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo. Y durante los primeros años, todo parecía funcionar. Me ascendieron a soldador principal. Bianca se quedó en casa con Tobías y nos mudamos a una pequeña casa en Round Rock, con un patio trasero lo bastante grande para un columpio. Lo construí yo mismo un sábado, mientras Tobías me observaba desde su hamaca y yo ajustaba cada tornillo con cuidado. Pero con Bianca pasaba algo, siempre necesitaba sentirse el centro de atención. Al principio no era algo malintencionado, simplemente, si los reflectores no estaban sobre ella, se ponía inquieta. Cuando Tobías empezó la escuela y dejó de depender de ella a cada momento, ese vacío se hizo más evidente. Empezó a salir más, noches con amigas, viajes de fin de semana, un nuevo círculo social que yo no conocía y que, al parecer, tenía muchas opiniones sobre lo aburrida que era nuestra vida. En ese momento no le di demasiada importancia. Pensé que solo estaba adaptándose a una nueva etapa. Yo también estaba cansado. Pasar todo el día soldando y luego llegar a casa para encargarme del baño, revisar tareas y reparar el lavaplatos por tercera vez en el mes no era precisamente glamoroso. Pero, aún así, me gustaba. Me gustaba ser el padre de Tobías. Me gustaban esos momentos simples, como sentarme con él en el porche trasero a atrapar luciérnagas en un frasco, mientras Bianca estaba adentro, distraída con el teléfono. No me di cuenta de cuándo empezó a crecer la distancia entre nosotros. Estaba demasiado ocupado tratando de estar presente para la única persona que realmente quería que yo estuviera ahí. La infidelidad comenzó cuando Tobías tenía 8 años, aunque yo no lo supe hasta que cumplió 9. El hombre se llamaba Dalton, un nombre que suena a villano de telenovela y que la verdad, le quedaba perfecto. Era agente inmobiliario, de esos con dientes blanqueados y un BMW arrendado, y Bianca lo había conocido a través de una amiga. Yo me enteré, como lo hace mucha gente, por un mensaje de texto que me dejó el estómago en el suelo. No era nada especialmente dramático, solo un emoji de corazón acompañado de anoche fue perfecto, enviado a las 6 de la mañana, justo mientras yo le preparaba el almuerzo escolar a Tobías. La confronté esa misma tarde, después de que Tobías se fue a dormir. No lo negó, ni siquiera parecía arrepentida. Al contrario, se veía aliviada, como si hubiera estado esperando que yo lo descubriera para no tener que decirlo ella misma. Me confesó que llevaba años siendo infeliz, que yo era aburrido, que llegaba a casa oliendo a metal y sudor, y que quería algo más de la vida que una casa de 3 habitaciones en Round Rock y un esposo que pensaba que un buen viernes por la noche era ver una película con su hijo. Recuerdo que me quedé sentado en la mesa de la cocina después de escuchar todo eso, sin saber qué hacer.
Me quedé mirando el dibujo que Tobías había hecho en clase de arte. Era nuestra familia dibujada en crayón, 3 figuras de palitos tomadas de la mano, con un sol grande en una esquina. Y pensé, este niño no tiene idea de lo que está a punto de pasarle a su mundo. 2 semanas después, Bianca se fue. Se mudó al condominio de Dalton, en el centro de Austin. Se llevó su ropa, su portátil, la buena cafetera y de alguna forma, también se llevó la mitad de mi capacidad para confiar en otra persona. Lo que no se llevó fue a Tobías. Dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma, que el apartamento de Dalton no era un lugar adecuado para un niño y que vendría a buscarlo los fines de semana cuando todo se estabilizara. Pero esos fines de semana empezaron a espaciarse. Primero eran unos sí y uno no. Luego pasaron a ser una vez al mes. Después, solo en cumpleaños y días festivos. Más adelante, únicamente en fechas importantes, y al final solo en Navidad, cuando se acordaba. Nunca hablé mal de ella frente a Tobías. Ni una sola vez. Cada vez que preguntaba por su madre, le decía que lo amaba y que estaba pasando por cosas de adultos. Y cada vez que cancelaba una visita, yo inventaba una excusa para que no se sintiera rechazado. Lo llevé al parque, al cine, a todos sus partidos de la liga infantil, a cada feria de ciencias y a cada reunión de padres. Siempre fui solo. Me sentaba en esas sillas pequeñas, incómodas, pensadas para alguien de la mitad de mi tamaño, sonriendo y aplaudiendo como si no me estuviera rompiendo por dentro. Crié a ese niño yo solo. Le enseñé a andar en bicicleta, a conducir, y pasé horas con él frente a tareas de álgebra que a los dos nos daban ganas de tirar el libro por la ventana. Trabajé horas extras para pagar los brackets, el campamento de verano y los botines nuevos cada temporada, porque sus pies no dejaban de crecer. Estuve ahí en las pesadillas, en las gripes estomacales y en su primer desamor, cuando una chica llamada Kim le dijo en 7º grado que solo quería ser su amiga. Mantuvimos ese mundo en pie con cinta adhesiva, chistes de papá y pura terquedad. Mientras tanto, Bianca se casó con Dalton y se mudaron a Scottsdale. Empezó a presentarse como consultora de estilo de vida, lo que, por lo que pude entender, significaba que publicaba fotos de batidos en Instagram y cobraba por decirle a la gente que bebiera más agua. Llamaba a Tobías, con suerte, una vez al mes, y le enviaba regalos que siempre parecían un poco infantiles para su edad, como si lo hubiera dejado congelado en el momento en que se fue. Aparecía 1 o 2 veces al año, irrumpiendo como un torbellino de perfume y bolsas de compras. Lo llevaba a cenar, le decía cuánto lo extrañaba, y luego volvía a desaparecer. Y cada vez que se iba, yo lo encontraba sentado en su cama, en silencio, mirando la pared. Me sentaba a su lado, le pasaba el brazo por los hombros y no decía nada, porque a veces lo mejor que puede hacer un padre es simplemente estar ahí. Ser el que se queda. Cuando Tobías se graduó de la secundaria, pensé que lo peor ya había pasado. Entró a la Universidad Estatal de Texas, decidió estudiar administración de empresas, y yo mismo lo llevé al campus con toda su vida apretada en la parte trasera de mi camioneta. No lloré frente a él. Aguanté exactamente 2 cuadras antes de tener que orillarme porque no podía ver la carretera. Pensé que estábamos bien y que nuestro vínculo era inquebrantable. Me equivoqué. En algún punto entre su primer y último año, Bianca empezó a llamar más y a aparecer con más frecuencia. Ella y Dalton se habían separado, y de repente, tenía todo ese tiempo libre, toda esa culpa acumulada y toda esa energía para convertirse en la madre que nunca fue. Y Tobías, mi buen hijo, mi niño que siempre quería complacer, la dejó volver a su vida. Yo no dije nada. Pensé que ya era lo suficientemente adulto para tomar sus propias decisiones. Pensé que, con el tiempo, vería las cosas con claridad. Me había equivocado otra vez. 3 años después de reconectar con su madre, mi hijo se comprometió con una chica maravillosa llamada Juliet. Y cuando enviaron las invitaciones de la boda, mi nombre no aparecía en ninguna de ellas. El de Bianca sí, en una elegante cursiva que decía, madre del novio. Cuando llamé a Tobías para preguntarle, me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza cada vez que todo queda en silencio. Papá, ella está haciendo un esfuerzo. ¿Puedes dejarle tener este momento? Cuando escuché esas palabras salir de su boca, algo dentro de mí se quebró. Quiero ser justo aquí, porque sé cómo suena. Sé que algunos estarán pensando que debía haber hablado antes, poner límites, tener una conversación real con Tobías sobre cómo me sentía, y tienen razón. Debí haberlo hecho. Pero esto es lo que pasa cuando eres padre soltero durante 15 años, te acostumbras tanto a poner los sentimientos de tu hijo por encima de todo, que olvidas que tú también tienes derecho a los tuyos. Te conviertes en el estable, en el silencioso, en el que recibe el golpe y sigue adelante. Y cuando finalmente alguien te pide que te apartes, tu primer impulso no es resistirte, es ceder. Porque eso es lo que siempre has hecho, resolver, aguantar, callar. Así que, cuando Tobías me pidió que dejara que Bianca tuviera este momento, acepté. Me convencí de que solo se trataba de una invitación, de un detalle sin importancia.
Una invitación no significaba nada, ni siquiera la necesitaba para estar ahí. Era su padre, después de todo. Lo había criado. No existía ninguna versión de esa boda en la que yo no estuviera en el centro, junto a mi hijo. Pero esa versión sí existía, y yo caminé directo hacia ella. La planificación de la boda comenzó unos 8 meses antes de la ceremonia. Los padres de Juliet, Logan y Celeste, una pareja de Dripping Springs, un pequeño pueblo en Texas, se encargaban de la mayor parte de la organización. Me caían bien. Logan y yo conectamos hablando de fútbol americano universitario durante la cena del compromiso, y Celeste siempre me incluía en los mensajes grupales. Pero Bianca se metió en todo como si estuviera produciendo un programa de televisión. Volaba desde Arizona cada 2 meses, asistía a degustaciones de pastel, acompañó a Juliet a comprar el vestido y ayudó a elegir el lugar, las flores y el fotógrafo. Estaba en todas partes. Y cada vez que yo llamaba a Tobías para preguntarle si necesitaba algo de mi parte, me respondía que su mamá ya lo había resuelto. Ya la llamaba mamá. Ya no era Bianca ni su madre. Era mamá. Como si se lo hubiera ganado. Como si asistir a degustaciones de pastel pudiera borrar una década de ausencia. Intenté involucrarme. Ofrecí pagar la cena de ensayo, que tradicionalmente le corresponde a la familia del novio, pero Tobías me dijo que Bianca ya se había encargado. También ofrecí ayudar con el plano de asientos, y me respondió que la madre de Juliet y Bianca ya lo estaban organizando. Incluso le propuse ir a comprar el traje juntos, solo nosotros dos, como cuando íbamos a la barbería cuando era pequeño. Pero me dijo que ya había ido con Bianca a ver a un sastre. Espera, déjame repetir eso. Fue a comprar el traje con su madre. Con la mujer que se fue cuando él tenía 9 años. La misma que eligió un BMW arrendado y a un hombre de dientes blanqueados en lugar de arroparlo por las noches. Ella fue quien tuvo el privilegio de acompañarlo a elegir el traje de su boda. Y yo recibí un mensaje que decía: ya está resuelto, papá. Pero gracias. Me quedé sentado en mi camioneta, en la entrada de la casa, durante casi 40 minutos después de leer eso. Con el motor apagado. Sin moverme. Mirando la puerta del garaje, tratando de entender en qué momento me había convertido en una opción de último momento en la vida de mi propio hijo. La cena de ensayo fue en un asador del centro de Austin, uno de esos lugares donde el menú no muestra los precios. Cuando entré, Bianca ya estaba en la cabecera de la mesa, riendo con las damas de honor de Juliet y llamando a Tobías mi bebé en voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. Cuando me vio, me dedicó una sonrisa diplomática, de esas que le das a alguien en un evento social cuando no recuerdas su nombre. Nolan, qué bueno que pudiste venir, dijo. Como si yo fuera un invitado. Como si estuviera allí por cortesía y no por derecho. Me senté al final de la mesa, junto a Logan, el padre de Juliet. Sin decir nada, me sirvió una copa de vino y en voz baja, me preguntó: ¿estás bien? Le respondí que sí. No lo estaba. Pero he estado mal tantas veces que aprendí a fingirlo bien. Durante la cena, Bianca dio un discurso sobre lo orgullosa que se sentía de haber visto a Tobías convertirse en el hombre que era. Lo dijo así, sin más. Y nadie reaccionó. Nadie me miró. Nadie pareció recordar que ella lo había visto crecer desde miles de kilómetros de distancia, a través de una pantalla. Yo no di ningún discurso. Nadie me lo pidió. La boda fue 2 semanas después, un sábado de octubre. La luz dorada se filtraba entre los robles que rodeaban un granero restaurado en las afueras de Wimberley. Llegué temprano, como siempre, porque quería ver a Tobías antes de la ceremonia. Darle la mano, quizá ajustarle la corbata, decirle algo, lo que sea que un padre le dice a su hijo el día de su boda. Encontré la suite del novio. Tobías estaba allí, con sus padrinos. Y Bianca estaba ajustándole la solapa, diciéndole que parecía una estrella de cine. Cuando entré, la habitación no quedó en silencio, pero sí se volvió más contenida, como si mi presencia hubiera bajado la temperatura a medio grado. Hola, papá, dijo Tobías. Se veía feliz. De verdad feliz. Y no pude enojarme, porque todo lo que siempre he querido es eso, que sea feliz. Esa es la parte más cruel. Cada dolor que me tragué fue para verlo sonreír. Le dije que se veía increíble. Le dije que Juliet era una mujer afortunada. Me lo agradeció. Bianca observó todo el intercambio como si estuviera viendo un documental. No dijo nada al principio, solo miraba. Luego habló. Tobías, cariño, el fotógrafo nos necesita para los retratos familiares en 10 minutos. ¿Nos necesita? No se refería a todos nosotros. Solo a ella y a él. Había organizado una sesión aparte. No había ninguna para Tobías y para mí. Cuando le pregunté a la coordinadora de la boda, una mujer frenética llamada Renata, revisó el cronograma con expresión confundida y me dijo que solo estaba programada la sesión de la madre del novio. Dije: no importa. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa iba a hacer? ¿Armar un escándalo el día de la boda de mi hijo? Así que, una vez más, me hice a un lado.
La ceremonia fue hermosa, eso tengo que admitirlo. Juliette estaba impresionante. Tobías lloró en cuanto la vio caminar hacia el altar, y el hombre que dirigía la ceremonia dio un discurso sobre el amor y el compromiso que habría sido realmente inspirador, si yo no hubiera estado sentado en la cuarta fila preguntándome por qué no estaba en la primera. Después de la ceremonia, todos pasaron al granero para la recepción. Fui a buscar mi asiento. Revisé el plano en la entrada, uno de esos tableros elegantes con nombres escritos en caligrafía y tarjetas para cada invitado. Busqué mi nombre. Revisé una mesa. Luego otra. Después todas. Mi nombre no estaba. Me quedé allí parado, quizá 2 minutos completos, leyendo cada tarjeta 2 veces, pensando que me estaba volviendo loco. Busqué a Renata. Ella revisó sus papeles, luego su tableta, y entonces puso esa expresión incómoda que aparece cuando alguien se da cuenta de que algo salió muy mal y no sabe cómo decirlo. Lo siento mucho, señor. Parece que hubo un descuido. Déjeme ver si puedo añadir una silla en alguna mesa. Un descuido. Mi nombre había sido un descuido en la boda de mi propio hijo. Al final, encontró un lugar para mí en una mesa al fondo, junto a unos amigos de la Universidad de Juliette que ni siquiera sabían quién era yo. Me senté allí mientras la mesa principal se llenaba. Tobías, Juliette, los padres de ella, Bianca, el padrino y la dama de honor. 6 asientos. No 7. Luego comenzaron los discursos. Primero habló el padrino, después la dama de honor. Logan dio un brindis hermoso por Juliette. Y entonces Bianca se puso de pie. En la mesa principal. En la boda de mi hijo. Habló sobre la maternidad. Sobre el sacrificio. Sobre cómo ser la madre de Tobías le había enseñado lo que significaba el amor incondicional. La sala entera aplaudió. Tobías la miraba con los ojos llenos de lágrimas. Y yo, no podía respirar. Me levanté de la mesa y salí. Nadie lo notó. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Me quedé de pie sobre el camino de grava, junto a una hilera de flores lavandas, mirando a través de una ventana como mi exesposa recibía aplausos por un trabajo que nunca hizo. Y pensé, yo debería estar ahí arriba. Ese lugar debería ser mío. Yo fui el que se quedó. Vi el resto de la recepción desde esa ventana. Vi el primer baile. Vi cómo cortaban el pastel. Vi a Bianca llevar a Tobías a la pista para el vals entre madre e hijo. Los vi reír y girar bajo las luces mientras cientos de personas sonreían alrededor de ellos. Y yo, ni siquiera tuve un espacio para abrazar a mi hijo, decirle unas palabras o darle mi bendición en el día más importante de su vida. No estaba en el programa. Me fui alrededor de las 10 de la noche. No me despedí. Subí a mi camioneta y conduje a casa en la oscuridad, todavía con el traje alquilado, todavía con ese discurso repitiéndose en mi cabeza. Me senté en la sala, con las luces apagadas, durante mucho tiempo. No lloré. Esa etapa ya había pasado. Estaba en otro lugar. Uno más plano, más gris. Ese punto en el que el dolor es tan profundo que el cuerpo deja de reaccionar. 3 semanas después, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Tobías. Ni siquiera te despediste. Y algo dentro de mí se rompió. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. 5 palabras. Como si yo fuera el que se había ido. Como si yo hubiera sido el que abandonó. La ironía era tan densa que podría haberme ahogado en ella. No respondí de inmediato. En parte porque no sabía qué decir. En parte porque temía que, si empezaba a escribir, todo lo que había guardado durante 15 años saldría de golpe, en un torrente desordenado que, de alguna manera, terminaría convirtiéndome en el villano de la historia. Porque así funciona cuando eres el que siempre calla. El día que finalmente hablas, todos actúan como si tú fueras el problema. Entonces hice lo que siempre hago cuando estoy sufriendo, me fui a trabajar. Para ese entonces, llevaba unos 6 años con mi propio negocio de soldadura y fabricación. Lo había empezado con una camioneta usada, una soldadora portátil y una reputación construida durante más de 2 décadas, llegando a tiempo y haciendo un trabajo limpio. No era una gran empresa, solo éramos yo y 3 hombres, pero teníamos contratos estables con constructoras y rancheros por todo el centro de Texas. Hacíamos portones personalizados, reparaciones estructurales y trabajos de metal ornamental. Trabajo honesto. Del tipo que mantiene las manos ocupadas y la mente lejos de lugares a los que no quieres ir. Pero después de la boda, ya no podía concentrarme. Estaba en medio de una soldadura y la mano me empezaba a temblar. A veces me encontraba sentado solo en el taller a las 5 de la mañana, mirando a la nada mientras ese mensaje se repetía una y otra vez en mi cabeza. Ni siquiera te despediste. Como si todo hubiera sido culpa mía. Como si yo hubiera decidido irme. Como si quedarme afuera, mirando a través de una ventana como mi exesposa ocupaba el lugar que me correspondía, hubiera sido una elección consciente. Carter lo notó. Carter era mi capataz de taller, un exmarine con barba de leñador y la inteligencia emocional de un terapeuta atrapado en el cuerpo de un soldador.
Había estado conmigo desde que abrí el negocio y me conocía mejor que la mayoría de las personas en mi vida. Una mañana entró al taller y me encontró sentado sobre un balde, con la careta de soldadura descansando en el regazo. Sin decir mucho, agarró otro balde y se sentó a mi lado. ¿Quieres hablar de eso o prefieres que finja que estás bien?, me preguntó. Y entonces le conté todo. La boda, el plano de asientos, el discurso, la ventana, el mensaje, todo. Cuando terminé, se quedó callado unos segundos, frotándose la mandíbula, como si estuviera decidiendo entre decir algo prudente o algo completamente honesto. Al final eligió la honestidad. Nolan, te has pasado la vida siendo el tipo que siempre se queda callado para mantener la paz. Y eso habla bien de ti. Pero en algún momento tienes que preguntarte si ser el más noble no te costó a la persona que más te importaba. Eso me golpeó como un martillo. Porque tenía razón. Había pasado tantos años intentando ser el padre correcto, el que nunca hablaba mal de su ex, el que jamás obligó a su hijo a escoger un bando, el que se tragaba el orgullo una y otra vez por mantener la paz, que permití que la historia se reescribiera sin mí. Bianca regresó y se reinventó como la madre devota. Y como yo nunca la contradije, Tobías lo creyó. Claro que lo creyó. Era apenas un niño cuando ella se fue, y años después volvió con una sonrisa perfecta, una tarjeta de crédito y todo el tiempo del mundo para aparentar que siempre había estado ahí. Mientras tanto, yo llegaba con las manos llenas de callos, una lonchera vieja y el mismo silencio de siempre. Empecé terapia 2 semanas después. Encontré a la doctora Colette, una especialista en distanciamiento familiar. En la primera sesión, me pidió que describiera mi relación con Tobías en una sola oración. Le dije. Le di todo y él ni siquiera lo sabe. Ella me sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Eso no es una relación, Nolan. Es un sacrificio que nadie te pidió que documentaras. Dolió escucharlo. Pero tenía razón. Había llevado un registro mental de todo, cada pañal cambiado, cada partido al que asistí, cada noche sin dormir, cada lágrima que limpié. Y en el fondo estaba resentido porque Tobías no llevaba esa misma cuenta. Pero él tenía 26 años. No recordaba los detalles pequeños. Y mientras yo guardaba silencio, Bianca había llenado todos esos espacios con su propia versión de la historia. Una donde se fue porque estaba sufriendo, no porque fue egoísta. Una donde regresó porque amaba a su hijo, no porque la dejaron sola y necesitaba a alguien. La doctora Colette me dijo que dejara de enterrar la rabia, que la sintiera de verdad. Y después de eso, que decidiera qué quería realmente. No lo que un buen padre debía querer. No lo que los demás esperaban de mí. Sino lo que yo, Nolan, quería de verdad. Y la respuesta era simple. Quería que mi hijo me viera. De verdad me viera. Aunque fuera una sola vez. Pero antes de que eso pudiera pasar, tenía que poner mi propia vida en orden. Porque hay algo que nadie te dice sobre vivir 15 años en modo supervivencia. Cuando la emergencia termina, uno se desmorona. La adrenalina desaparece. El propósito se va. Y de repente te quedas ahí, parado entre los restos de una vida que nunca te detuviste a cuidar, preguntándote quién eres cuando ya no estás ocupado sobreviviendo para alguien más. Así que me refugié en el trabajo. Empecé a aceptar contratos más grandes. Presenté una propuesta para un proyecto con una cadena de hoteles boutique que estaba renovando propiedades por todo el Hill Country. Y contra todo pronóstico, lo gané. Era el contrato más grande que había conseguido en toda mi carrera, trabajos de hierro forjado personalizado para 6 propiedades distintas. Barandales, lámparas, portones decorativos. El proyecto era tan grande que tuve que contratar a 2 empleados más y comprar equipo nuevo para el taller. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. No era tristeza. No era cansancio. Era impulso. También empecé a hacer cosas para mí. Suena sencillo, pero llevaba años sin hacerlo. Comencé a cocinar comidas de verdad en lugar de cenar cereal sobre el fregadero a las 10 de la noche. Arreglé el porche trasero, puse unas sillas, colgué guirnaldas de luces y empecé a pasar las tardes allí, con una cerveza y un libro, en vez de quedarme mirando el teléfono esperando un mensaje que nunca llegaría. Incluso me inscribí en un taller de carpintería en el centro comunitario, algo que siempre había querido hacer. Y terminé fabricando una tabla de madera para cortar comida de la que estaba absurdamente orgulloso. Y entonces llegó a mi vida Nadia. Era arquitecta paisajista y trabajaba en uno de los proyectos hoteleros donde yo tenía contrato. Nos conocimos el día que entró al taller para hablar sobre unos soportes personalizados para maceteros, y apenas dio 2 pasos, tropezó con un cable de soldadura y mandó al piso una pila completa de muestras de metal. Se quedó sentada en el suelo, mirándome con una mezcla de vergüenza y diversión, antes de decir: bueno, definitivamente esta es una manera de hacer una entrada. Y yo me reí. De verdad. Por primera vez en semanas, quizá meses. Nadia no se parecía en nada a Bianca. Era estable. Real.
Conducía una camioneta llena de barro y siempre llevaba una libreta de bolsillo donde apuntaba nombres de plantas y diseños de jardines. Cuando finalmente le conté lo de Tobías, toda la historia, no me miró con lástima ni intentó darme discursos vacíos. Solo me dijo: eso debió ser increíblemente solitario. Y tenía razón. Empezamos a salir poco a poco. Conoció a Carter y al resto del equipo, quienes prácticamente la adoptaron después de que una mañana apareciera con tacos de desayuno para todos. En Texas, eso es casi un pacto de sangre. Aún no le contaba nada de ella a Tobías. Él no había vuelto a llamarme desde aquel mensaje y yo todavía no estaba listo para abrir esa puerta. Pasaron 6 meses. El contrato del hotel iba mejor de lo esperado. El taller prácticamente había duplicado su tamaño. Y nadie pasaba tanto tiempo en mi casa que ambos fingíamos, casi por costumbre, que todavía conservaba su apartamento por las plantas. Y por primera vez en toda mi vida adulta, sentí que no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba construyendo algo propio. No para Tobías. No como una forma de demostrarle algo a Bianca, sino para mí. Entonces, un martes por la tarde, sonó mi teléfono. Era Logan, el padre de Juliet. El mismo hombre que me había servido una copa de vino en la cena de ensayo y que aquella noche me miró como si supiera que algo no estaba bien, aunque yo no dijera una sola palabra. Nolan, me dijo, creo que hay algo que necesitas saber. Me contó que Bianca había estado diciéndole a varias personas, incluido a Tobías, que yo había decidido mantenerme al margen de la boda. Que rechacé mi asiento. Que no quise dar un discurso. Que me fui temprano porque me sentía incómodo estando cerca de ella. Había cambiado toda la historia a su favor. Con tanta facilidad que incluso Juliet empezaba a creer su versión de los hechos. Logan me explicó que había guardado silencio porque no quería crear más tensión entre Tobías y su madre. Pero al final, Celeste le dijo que ya no le parecía justo. Que desde la boda no podía quitarse de la cabeza la imagen de verme parado afuera, mirando por aquella ventana como un extraño. Le agradecí y colgué. Después me quedé sentado en el porche trasero, bajo las guirnaldas de luces, con la mano de Nadia apoyada sobre mi rodilla, mientras por primera vez me permitía sentir el peso completo de todo lo que Bianca había hecho. No solo durante la boda. No solo después del divorcio. Desde el principio. Ella siempre había sido quien controlaba la historia. La que decidía cómo se contaban las cosas y cómo la veía la gente. Y yo siempre había sido demasiado leal, o demasiado cobarde, para corregirla. Pero eso se había terminado. No hice nada impulsivo. Y eso era importante. Porque el Nolan de antes habría reaccionado de una de dos maneras, tragándose todo una vez más y fingiendo que no dolía, o llamando a Tobías en medio de la rabia y diciendo cosas que después no podría borrar. Pero llevaba 6 meses en terapia. Y si la doctora Colette me había enseñado algo, era esto: la verdad no necesita gritos. Solo necesita pruebas. Así que empecé escribiendo una carta. No una carta llena de rabia. No un ataque. No un intento de poner a Tobías en contra de su madre. Solo un relato claro, tranquilo y honesto de lo que realmente había pasado. Escribí sobre el plano de asientos. Sobre no haber tenido ni un solo momento especial con mi hijo durante la boda. Sobre quedarme afuera, mirando todo desde una ventana. Escribí sobre cada fin de semana que Bianca canceló. Cada cumpleaños que olvidó. Cada vez que yo tuve que inventar una excusa para que Tobías no sintiera que su propia madre lo estaba dejando atrás. Cuando terminé la carta, la releí varias veces. Pero no la envié. Todavía no. La doctora Colette me dijo que esa carta era, antes que nada, para mí. Para sacar todo aquello de mi cabeza y verlo por escrito. Para entender que no estaba exagerando ni recordando mal las cosas. Que lo que había vivido era real. Y que tenía derecho a sentir dolor por ello. También volví a llamar a Logan. No para pedirle que hablara por mí, sino para hacerle una pregunta simple. ¿Juliet sabe la verdad? Me dijo que tenía sospechas. Que durante la boda hubo demasiadas cosas que no le parecieron normales, que el padre del novio estuviera sentado en una mesa al fondo, que nadie me pidiera decir unas palabras, que Bianca pareciera estar controlando cada momento del evento. Pero nunca insistió demasiado, porque cada vez que alguien tocaba el tema, Tobías se cerraba por completo. Mi papá es complicado, decía antes de cambiar de conversación. ¿Complicado? Lo había criado solo durante 15 años, y aún así yo era el complicado. Mientras tanto, Bianca había desaparecido durante gran parte de su vida, y ahora todos la trataban como si estuviera redimida. Hay una crueldad muy particular en eso. Entonces Logan me contó algo que no esperaba. Bianca llevaba meses pidiéndoles dinero a Tobías y a Juliet. No cantidades exageradas, pero sí constantes. $1000 aquí. 2000 allá. Siempre con una historia distinta, problemas con el coche, facturas médicas, una supuesta inversión que necesitaba apoyo urgente. Y nunca devolvía nada. Celeste había empezado a llevar la cuenta después de que Juliet mencionara el tema una noche durante la cena.
Según sus cálculos, Bianca ya les había sacado más de $15.000 desde la boda. Guardé esa información en silencio. No como un arma, sino como otra pieza más del rompecabezas. Porque cada vez era más evidente que Bianca no había regresado a la vida de Tobías por amor. Había regresado porque necesitaba algo de él. Y esas dos cosas no son lo mismo. Durante las semanas siguientes, intenté actuar con calma y pensar las cosas con claridad. Nadie me ayudó sin que yo siquiera tuviera que pedírselo. Ella era el tipo de persona que, cuando veía un problema, empezaba automáticamente a buscar la manera de organizarlo y resolverlo. Fue ella quien me sugirió reunir todo. No solo recuerdos, pruebas reales, fotos, documentos escolares, recibos médicos, registros de llamadas y mensajes. Cualquier cosa que mostrara quién había estado realmente presente en la vida de Tobías todos esos años. Así que empecé a revisar cajas viejas en el garaje. Y lo que encontré casi me rompió otra vez, aunque de una manera completamente distinta. Ahí estaban todos los boletines de calificaciones de Tobías, firmados por mí. Todos los permisos escolares. Todos los formularios médicos donde mi nombre aparecía como contacto de emergencia. Encontré también una carpeta llena de proyectos escolares que había hecho durante la primaria. En varios de ellos, en la parte donde decía mi familia, Tobías me había dibujado solamente a mí. No había madre. No había nadie más. Solo un dibujo sencillo de un hombre alto, de cabello castaño y una sonrisa enorme, con una palabra escrita encima, papá. Tuve que sentarme después de ver eso. Porque durante años me convencí de que quizá no había sido suficiente. Que tal vez había fallado en algo. Pero esos dibujos no mentían. Los niños pequeños no inventan ese tipo de cosas. También encontré los registros telefónicos antiguos. Los había guardado durante el divorcio porque mi abogado me aconsejó documentar todo. Y ahí estaba la verdad, impresa en blanco y negro. El primer año, Bianca llamaba quizá 2 veces al mes. Después pasó a 1 vez al mes. Luego las llamadas empezaron a desaparecer casi por completo. Hubo periodos enteros de 3 meses sin una sola llamada para su hijo. Lo tenía todo. Nadie me ayudó a organizar cada documento dentro de una carpeta. No lo hizo parecer un expediente legal ni algo dramático. Solo puso todo en orden, año por año, de una manera simple y clara. Cualquiera que lo viera podía entender la historia completa, quién había estado presente, y quién no. También hice algo que jamás pensé que haría. Empecé a contactar personas de la infancia de Tobías. Llamé a Colby, su antiguo entrenador de la liga infantil, quien todavía recordaba la forma extraña en que Tobías agarraba el bate cuando estaba nervioso. Hablé con la señora Emberton, su maestra de 3er grado, que incluso conservaba una nota que yo le escribí agradeciéndole la paciencia que tuvo con él en los meses posteriores a la partida de Bianca. También hablé con Vera, mi antigua vecina, quien cuidaba de Tobías cuando yo tenía que trabajar hasta tarde y que parecía recordar cada detalle de aquellos años. Y todos, absolutamente todos, decían lo mismo. Nolan estuvo ahí. Bianca no. No estaba armando un caso legal. Estaba reconstruyendo la verdad. Una verdad que había sido borrada lentamente por alguien que era mucho mejor inventando historias que viviendo las consecuencias de ellas. Mientras tanto, las cosas con Bianca empezaban a empeorar. Según Logan, ella había comenzado a pedirle dinero con más frecuencia a Tobías y a Juliet después de que la desalojaran de su apartamento. Y además había empezado a sembrar pequeñas ideas contra Juliet, comentarios disfrazados de preocupación, insinuando que era controladora, que Tobías necesitaba defender su independencia y que la familia debía estar por encima de todo. Manipulación disfrazada de amor maternal. Pero Juliet, para su enorme mérito, no cayó en eso. Había crecido con Logan y Celeste, probablemente 2 de las personas más equilibradas y emocionalmente sanas que he conocido. Detectaba la manipulación casi de inmediato. Le dijo a Tobías que creía que su madre lo estaba usando. Y eso provocó la primera discusión realmente seria en su matrimonio. Según Logan, después de que la pelea terminó y todo se calmó, Tobías se quedó sentado solo en la cocina y dijo algo que más tarde Juliet le repitió a sus padres. Ya no sé a quién creerle. Y en el momento en que escuché eso, entendí que esa era mi oportunidad. No para destruir a Bianca. No para humillarla. No para aparecer diciendo, te lo advertí. Sino para hacer algo que no había hecho en muchos años. Dejar que la verdad hablara por sí sola. Llamé a Tobías. No respondió. Volví a llamar. Buzón de voz. Entonces le envié un mensaje. Me gustaría verte. Sin presión y sin discutir. Solo hablar. Pasaron 3 días sin respuesta. Y luego, un jueves por la noche, apareció un mensaje de 4 palabras. Este fin de semana. Nos encontramos en un local de barbacoa en Lockhart, un pequeño pueblo de Texas. Era un lugar neutral, con humo constante saliendo de la cocina, mesas largas de madera y suficiente ruido por el partido en la televisión como para que nadie prestara atención a nuestra conversación. Llegué temprano, como siempre. Me senté en una mesa al fondo,
con la carpeta guardada dentro de una bolsa de lona junto a mis pies y un nudo en el estómago tan pesado como una pelota de béisbol. Y cuando Tobías entró, casi no lo reconocí. No porque se viera diferente, sino porque se veía agotado. No era un cansancio físico que se arreglara durmiendo unas horas. Era algo más profundo. Tenía ojeras marcadas y los hombros caídos, como si llevara demasiado peso encima desde hacía mucho tiempo. Se veía como yo me sentí durante gran parte de mis 30. Se sentó frente a mí. «Hola, papá». Y por un instante volví a aquella sala de hospital, 26 años atrás. Volví a verme sosteniendo a un bebé de abundante cabellera oscura entre los brazos, prometiéndome en silencio que iba a protegerlo de todo lo que pudiera hacerle daño. No lo hice perfecto, pero estuve ahí. «Hola, hijo», le dije. «Gracias por venir». Pedimos comida y hablamos de cosas normales al principio. Le pregunté por Juliet, por el trabajo, por el nuevo apartamento. Él me preguntó por el negocio, y le conté sobre los contratos del hotel y la expansión del taller. No mencioné a Nadia. Todavía no. Una cosa a la vez. Cuando retiraron los platos y el ruido del restaurante se convirtió en un murmullo lejano, saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. Antes de decir nada, le dije, «Quiero que sepas que no hago esto para lastimarte. Y tampoco para ponerte en contra de tu madre. Lo hago porque mereces conocer lo que realmente pasó. Todo. Después de eso, podrás decidir qué hacer con esta información. Pero al menos una vez quiero que escuches la verdad de mi parte, porque debí habértela contado hace mucho tiempo». Tobías miró la carpeta. Luego me miró a mí. Después volvió a mirar la carpeta. «¿Qué es esto?», preguntó. Abrí la primera página. Era un formulario de inscripción escolar del 2009. Padre, Nolan Carver. Madre, en blanco. Contacto de emergencia, Nolan Carver. Segundo contacto, Vera Finch, vecina. Levanté la vista hacia él. «Esto», le dije, «es tu infancia». Y entonces empecé a hablar. Por primera vez en 15 años, dejé de proteger a Bianca. Dejé de suavizar las cosas. Dejé de preocuparme por ser el más noble. Simplemente dije la verdad. Observé cómo el rostro de mi hijo iba cambiando con cada página. No lo apresuré. Fuimos año por año, tal como Nadia había organizado todo, dejando que los documentos hablaran por sí solos. Le mostré los registros telefónicos de los años posteriores a la partida de Bianca. Como las llamadas pasaron de ser esporádicas a casi inexistentes. Le enseñé los registros médicos, cada visita a urgencias, cada cita con el pediatra, cada formulario que llené sentado en una sala de espera mientras le sostenía la mano con la otra. También le mostré los proyectos escolares en los que había dibujado a su familia como si solo existiéramos nosotros dos. Esos los observó durante más tiempo que el resto. Después le hablé de las noches. De esas noches de las que nunca había hablado con nadie. La noche en que le dio una tos tan fuerte y le costaba tanto respirar que tuve que llevarlo al hospital a las 2 de la madrugada, y pasé 4 horas sentado en una silla de plástico porque no tenía a nadie a quien llamar. La noche de su 10º cumpleaños, cuando Bianca prometió que vendría y nunca apareció. Como manejé por 3 tiendas distintas hasta encontrar exactamente el set de Lego que quería, solo para evitar que ese día terminara convertido en otro recuerdo triste. Le conté también cómo la cubrí durante años. Cuando cancelaba visitas, le decía que era por trabajo. Cuando olvidaba llamarlo en Navidad, le decía que las líneas estaban caídas. Y cuando enviaba regalos de la talla equivocada, los devolvía en silencio, compraba la talla correcta, y volvía a poner su nombre en la tarjeta. El rostro de Tobías permaneció completamente inmóvil. No estaba llorando. Estaba haciendo lo mismo que hacía de niño cuando algo le dolía demasiado y no quería mostrarlo, la mandíbula tensa, la mirada fija al frente, como si estuviera intentando mantenerse entero únicamente por fuerza de voluntad. Lo reconocí enseguida, porque yo había hecho exactamente lo mismo en la boda. Ella me dijo que no querías dar un discurso en la boda, dijo en voz baja. Me dijo que le habías dicho a la coordinadora que no te sentías cómodo. Nunca me lo pidieron, respondí. Y tampoco había un lugar para mí en la mesa principal. Mi nombre ni siquiera estaba en el plano de asientos. Tobías, yo vi a tu madre dar ese discurso sobre el amor incondicional desde afuera, mirando a través de una ventana. Me miró como si acabara de golpearlo. ¿Qué?, me dijo. Celeste me vio. Puedes preguntárselo. Me quedé afuera porque no sabía qué más hacer. No quería arruinar tu día, así que simplemente, me quedé allí mirando. Y después me fui a casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tobías apoyó ambas manos sobre la mesa, como si necesitara sostenerse para no derrumbarse. Abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y entonces dijo algo que me rompió el corazón y al mismo tiempo, empezó a repararlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque nunca quise que sintieras que tenías que elegir entre nosotros. No quería ponerte en esa posición. Solo quería que supieras la verdad. Se quedó en silencio durante un largo rato, procesándolo todo. Yo no dije nada más.
La doctora Colette me había enseñado que, a veces, lo más poderoso que uno puede hacer es decir la verdad y dejar que la otra persona se quede sola con ella, sin intentar controlar lo que siente o lo que hará después. Así que eso hice. Lo dejé pensar. Después de unos minutos, Tobías sacó el teléfono del bolsillo. Revisó algo en la pantalla y vi cómo su expresión empezaba a cambiar poco a poco. Estaba leyendo mensajes antiguos de Bianca. No sé exactamente qué encontró. Pero fuera lo que fuera, confirmó algo dentro de él. Bajó el teléfono lentamente y se frotó los ojos con ambas manos. Ella me dijo que tú te alejaste, dijo al final. Que después del divorcio dejaste claro que no querías que estuviera en mi vida. Que intentó acercarse, pero que tú se lo hiciste difícil. Sentí un nudo en el pecho. Tobías, yo te llevaba a su hotel cada vez que ella se tomaba la molestia de aparecer. Te empacaba tu pijama favorita y ese dinosaurio de peluche que llevabas a todos lados. Y después me quedaba esperando en el estacionamiento hasta que te devolvía. Nunca le hice las cosas difíciles. Hice todo lo posible para que siguieras teniendo una madre, incluso cuando ella ya se había ido. Tobías bajó la cabeza. No era vergüenza lo que había en su rostro. Era duelo. Ese tipo de dolor que aparece cuando descubres que la historia en la que viviste durante años no era completamente real. Cuando entiendes que muchos de los cimientos sobre los que construiste tu mundo eran, en realidad, la versión de otra persona. Lo siento, papá, dijo en voz baja. Negué con la cabeza. No tienes que disculparte conmigo. Eras un niño. Y ella era tu madre. Le creíste porque querías creerle. Porque necesitabas que fuera verdad. Lo entiendo. Nunca te culpé por eso. Tragó saliva antes de volver a hablar. Pero la boda, ni siquiera me di cuenta de que te habías ido. Eso tampoco fue culpa tuya. Te estabas casando. Tenías que estar concentrado en Juliet y en ese momento de tu vida. Las personas que debían asegurarse de que yo estuviera incluido no lo hicieron, y yo también debí haber hablado. Esa parte sí me correspondía a mí. Nos quedamos allí más de una hora. Tobías empezó a hacer preguntas. Muchas. Sobre los años en los que guardé silencio. Sobre todas las cosas de las que lo protegí sin que él lo supiera. Y yo le respondí todo con honestidad. Cuando me preguntó si yo sabía lo del dinero que Bianca le había estado pidiendo a él y a Juliet, le conté lo que Logan me había revelado. En cuanto escuchó eso, su mandíbula se tensó de una manera que me dejó claro que el asunto era más grave de lo que me había contado. Antes de irnos, también le hablé de Nadia. Le dije que era amable, estable, y que por primera vez en mucho tiempo, me hacía sentir que tenía derecho a una vida más allá de ser solamente su padre. Entonces me miró con una expresión que no veía desde que era niño. Había sorpresa en sus ojos, pero también algo más cercano al asombro. Como si, por primera vez, estuviera viéndome como una persona completa, y no únicamente como papá. Quiero conocerla, dijo. Sonreí un poco. La vas a conocer, le respondí. Lo que vino después no ocurrió de inmediato. Las reconciliaciones de verdad nunca pasan de un día para otro. Pero, poco a poco, empezó a suceder. Tobías empezó a unir las piezas por su cuenta. Habló con Logan y Celeste, quienes le contaron todo lo que habían visto en la boda. También habló con Colby, su antiguo entrenador, quien le confirmó que yo jamás me había perdido uno solo de sus partidos. Incluso habló con la señora Emberton. Ella todavía conservaba la nota que le escribí 18 años atrás agradeciéndole por ayudarlo en la escuela después de que Bianca se fuera. Según me contaron después, Tobías tuvo que detener el coche camino a casa porque las lágrimas no lo dejaban ver la carretera. Y finalmente, también habló con Bianca. Yo no estuve presente en esa conversación, pero Juliet me llamó después para contarme lo que pasó. Me dijo que Tobías la enfrentó con calma. Le mostró todo lo que había descubierto y le pidió una explicación. La reacción de Bianca fue exactamente la que esperaba. Lloró, cambió de tema, intentó echarme la culpa y dijo que yo lo había manipulado, que la carpeta no era más que propaganda. Pero la verdad tiene algo poderoso. Cuando está respaldada por pruebas, recuerdos y distintas personas contando la misma historia, deja de ser fácil negarla. Ella nunca volvió a llamar. Eso fue hace 8 meses. Con el tiempo, empezaron a llegarme noticias de ella. No porque yo las buscara, sino porque, en historias como esta, la verdad siempre termina encontrando la manera de salir a la superficie. Supe que el dinero que le había estado sacando a Tobías y a Juliet lo había gastado sin ningún control, y que las cosas ya no le estaban saliendo bien. Tenía deudas acumuladas y por lo que entendí, llevaba tiempo intentando sostener una vida que se le estaba desmoronando poco a poco. Y para mi sorpresa, cuando me enteré no sentí gran cosa. Ni satisfacción, ni rabia, ni siquiera tristeza. La vida de Bianca había dejado de ser asunto mío mucho antes de que yo lograra aceptarlo de verdad. Ya no me importaba lo que hiciera, a dónde fuera o cómo terminara todo para ella. En cuanto a Tobías y a mí, seguimos reconstruyéndonos. El mes pasado, él y Juliet vinieron a cenar a la casa.
Nadia preparó carne a la brasa y sinceramente, creo que por eso Tobías ahora la llama todos los domingos. Pasamos la tarde en el porche trasero, bajo las luces cálidas, haciendo lo que siempre se nos dio mejor, simplemente estar juntos. Sin esfuerzo, sin tensión. Como cuando él era niño y sentíamos que el mundo entero éramos solo nosotros dos. Esa noche me pidió rehacer los retratos familiares. Pero esta vez bien, dijo. Solo nosotros, Tobías, Juliet, Nadia y yo. Nos tomamos las fotos en el taller porque, según él, ahí viven sus recuerdos reales. El fotógrafo capturó una imagen justo en el momento en que todos estábamos riéndonos, porque Nadia volvió a tropezarse con el mismo cable de soldadura que la hizo caer el día que la conocí. Esa fotografía ahora está enmarcada sobre la repisa de mi sala, justo al lado de un viejo dibujo en crayones de 3 monitos tomados de la mano bajo un sol enorme, que Tobías hizo cuando era niño. Antes eran 3 figuras. Ahora, de alguna manera, siento que son 4. Y el sol sigue brillando. La semana pasada, Tobías me llamó un miércoles por la tarde. No había ningún motivo especial. Solo quería hablar. Terminamos conversando de fútbol, de recetas para la carne a la brasa y de si el sofá nuevo que había comprado era demasiado firme. Y justo antes de colgar, dijo algo que llevaba 26 años esperando escuchar. Oye, papá, quiero que sepas que te veo. Veo todo lo que hiciste por mí. Y lamento haber tardado tanto en entenderlo. Sentí que algo dentro de mí finalmente descansaba. Le dije que no tenía nada que lamentar. Y también le dije que lo amaba. Después colgué el teléfono. Me quedé sentado en el porche, viendo cómo el cielo se teñía de dorado y rosado sobre los robles, y por primera vez en mucho tiempo me permití sentirlo todo. No el dolor. No la rabia. No el duelo. Solo esa calma profunda y abrumadora que llega cuando finalmente eres visto por la persona que más importa. Tengo 47 años. Tengo un negocio que construí desde cero. Una mujer que se tropieza con todo, y que aún así me sigue eligiendo cada día. Y un hijo que, por fin, conoce la historia completa. Mi exesposa ahora es apenas una nota al pie. La boda, un recuerdo que ya no me duele sostener. Y ese mensaje, ni siquiera te despediste, ya no resuena en el silencio como antes. Porque ahora, cuando todo se queda en calma, lo que escucho es lo último que Tobías me dijo antes de colgar aquella tarde de miércoles. Hablamos mañana, papá. Y así fue. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.